¿Qué tal? Pues ya estamos en mesa de análisis y debate, en este caso, como les decía, sobre emprendimiento. Les voy a presentar a los invitados que han venido hoy a hablarnos de todas esas cosas. Julia Fernández, buenas noches. Buenas noches. Codirectora del Máster en Emprendimiento y Liderazgo, suena muy bien. Sí, exacto. Explícanos un poco en qué consiste. Se trata de un máster que tiene como objetivo enseñar a emprender, que no es fácil, sobre todo es experimentar el proceso de creación de un proyecto, ya sea de una startup como de un proyecto en una empresa existente, y lo que queremos es dotar de experiencias, también de habilidades y actitudes a los alumnos que lo cursen dentro de un ecosistema emprendedor como es el de Marina de Empresas. Pues ahora, a lo largo de este programa, entraremos y yo me estoy empezando a apuntar palabras, startup, ahora luego nos explicará exactamente qué es eso. José Cabedo, buenas noches. Buenas noches. Director general de GC3, ¿lo he dicho bien? Sí, CG3, ¿Estudio de qué? Pues nosotros teníamos un estudio de arquitectura y decidimos que podíamos ampliar y abordar toda la cadena del sector inmobiliario por nuestra experiencia, por nuestra formación, y centrarnos también en la construcción y en la gestión patrimonial. Y eso es lo que hemos constituido y en ello estáis. Muy contentos. Claro que sí, luego nos das más detalles. De acuerdo. Sagri Domínguez, emprendedora de Befair, ¿no? ¿Se llama? ¿O Befair? ¿Cómo lo tengo que pronunciar? Befair, muy bien. Cuéntanos, ¿qué haces tú? ¿Qué vas a hacer con eso? Bueno, lo que hacemos es ropa vegana con cadena de producción ética. Básicamente lo que es utilizamos ropa que está a la moda, pero que no venga proveniente de ningún animal. A la vez también una producción ética, es decir, todos los proveedores que usamos son españoles, para comprobar que efectivamente la cadena de producción que estamos empleando no utiliza a lo mejor ningún medio como puede ser actualmente, que se utiliza mucho medio asiático, Bangladesh, etcétera. Es decir, un poco el control de toda la cadena de producción. Muy interesante también. Y por último, Jacinto Fleta, de Flamingueo, ¿no? el responsable, el emprendedor de esta idea que yo decía antes de flotadores gigantes, no sé si lo he dicho bien o qué. Pues la verdad es que lo has clavado. Nosotros lo que hacemos es analizamos tendencias de otros países y somos los primeros en traerlas a España. Entonces, la primera tendencia que hemos identificado han sido unos flotadores gigantes que se pusieron muy de moda hace 6 meses en Australia. Allí fue un boom y dijimos, oye, vamos a traer esta tendencia a España. Ha funcionado muy bien y ahora lo que hacemos es, tenemos que identificar nuevas tendencias de forma que podamos ir enganchando productos e importarlos a España siendo los primeros. Muy bien, bueno, Julia, tanto José como Jacinto como Sagri han pasado por el máster de emprendimiento. Ellos tienen ese sello, ¿no? Digamos, de calidad. Cuando tenéis una idea, ¿ya está bien con eso y vamos a emprender? ¿O qué hay que hacer antes? O sea, una vez tenida esa idea, ¿cómo hay que llevarla a la práctica? Bueno, aquí hay... Podéis intervenir cuando queráis, cualquiera. Quiero decir que... Aquí entre ellos hay varios casos. En el máster lo que intentamos es, en una primera fase, acabar de consolidar esa idea, que no es más que ponerla en marcha y probar que realmente existe una necesidad en el mercado. Muchos de ellos han iterado, algunos han continuado con su misma idea y otros la han cambiado completamente. Ese redefinimiento de la idea la harían durante la primera fase del máster. Y en una segunda fase, ya sobre esa idea, es donde van aprendiendo todos los conceptos más empresariales y los van poniendo en práctica en ese proyecto. Porque vosotros, imagino, cada uno venís de una especialización, digamos, profesional, ¿no? O formativa, y luego habéis ido hacia otro campo o en el mismo, no lo sé, por ejemplo, el Jacinto, no sé, en tu caso. He estudiado Ingeniería Industrial, pero el primer año de carrera no me gustó, el segundo no me gustó, creía que tenía que aguantar un poquito para que me gustara más, no me gustaba nada, entonces decidí emprender en la carrera. Con el consiguiente disgusto de tus padres, imagino. Sí, un disgusto tremendo, mi madre quiere que sea ingeniero y de ahí claro, no ¿Y podemos para salir. Eso has hecho una ingeniería o has intentado hacerla? Y yo sabía que mi pasión era emprender, entonces tuve la suerte de poder entrar en el máster de emprendimiento y liderazgo de EDEM y la verdad es que me ha cambiado la vida. ¿Qué buscabais en ese máster y qué habéis encontrado? José, por ejemplo. Pues realmente yo, por ejemplo, llegué al máster con una idea ya previa de transformar y de reinventar el estudio de arquitectura y lo que me ha servido es para canalizarla, para aplicarla, pues con todos los conocimientos, sobre todo en nuestro caso, yo como arquitecto de formación, el conocimiento en fiscalidad, en gestión de personas, en contabilidad y finanzas, me ha sido muy útil. Lo hemos aplicado de forma importante y creemos que
eso es lo que el máster más nos ha aportado. Porque digamos esa era una pata, un bloque de especialización que en tu carrera eso no estaba presente, ¿no? Claro, sí que hay la asignatura de economía, pero en absoluto aplicada como se ofrece en este máster y además siempre muy vinculada al proyecto de cada uno. Es decir, que realmente ha sido una formación muy específica para la idea que en la primera fase hemos ido desarrollando, puliendo y mejorando, y en las segundas fases ha sido realmente pasar de esa idea ahí al desarrollo del proyecto a nivel más importante. Sagri, tú también llegabas al máster con una idea inicial, la has completado allí, ¿has obtenido más de lo que esperabas de ese máster? Muchísimo, además, bueno, yo he estudiado Administración y Dirección de Empresas, pero no tiene nada que ver, diríamos, el entorno que existe en EDEM, porque básicamente es un entorno muy emprendedor. Entonces, cuando a ti a lo mejor en la carrera te enseñan básicamente pues contabilidad, fiscalidad, etcétera, pero enfocado en un término de que tienes que trabajar a lo mejor para otra empresa. Cuando llegas aquí realmente te planteas, ¿por qué no montar algo yo? Venía con una idea inicial, pero como han comentado, me refiero a lo que te enseña el máster es todo lo que tienes en la cabeza, realmente llevarlo a cabo. Muchas veces te das cuenta que no existe a lo mejor esa necesidad o que es mucho más complejo cuando luego te planteas desarrollarlo. Y es en mi caso lo que me ocurrió y gracias realmente al máster ha sido un año de poder testar realmente una necesidad, de poder enfocarlo en el sentido que a mí me gusta. Imagino también que estar junto con otros compañeros, con otros emprendedores, con otros alumnos también hace progresar, ¿no? la idea o el proyecto, ¿no, Julia? Sí, exacto. Yo creo que una de las cosas más positivas que ellos se llevan es a los compañeros, ¿no? Y a la gente que han conocido. Realmente es un grupo muy multidisciplinar, tienen diferentes perfiles, tienen diferentes grados de experiencia también, entonces eso enriquece mucho y más en un entorno emprendedor. Es más, muchos de ellos han encontrado a su equipo dentro de los propios compañeros del máster. O sea que de alguna manera es como una especie de vivero, ¿no? Como incubadora de empresas también, de alguna manera. Sí, nosotros lo que más hacemos es formar y darles conocimientos y habilidades, y luego junto con nosotros está Lanzadera, que es la aceleradora, y Angels para inversión, y es el ciclo completo del emprendimiento que constituye Marina de Empresas. En su caso, cuando acaban la parte formativa, tienen acceso al programa Campus de Lanzadera, que es propiamente dicho un programa de incubación empresarial. ¿Esta es ¿qué edición es esta del máster? Ha acabado ahora la primera y en octubre arrancamos la segunda. O sea que está muy inicial todo. Sí, ¿no? Es un tema muy incipiente y muy reciente. Y un máster creo pionero también, ¿no? En toda España. Sí, la verdad es que es una cosa muy específica y es para gente que realmente tenga ganas de hacer que al final que las cosas sucedan. El máster está también a cargo de EDEM, la Escuela de Empresarios, conveniado con la Universidad Politécnica, ¿no? Exacto, nosotros tenemos un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia y es un título propio de la UPV y de EDEM, con lo cual tenemos muchas sinergias y tenemos una codirección académica conjunta. ¿Qué destacaríais del proceso formativo, José, por ejemplo? Es decir, ¿qué es lo que más te ha marcado de estos, supongo, 8 o 9 meses, ¿no?, de curso que habéis realizado? Las charlas de empresarios, el contacto con los compañeros, no sé. Vale, yo querría destacar que primero el entorno es muy importante, es muy motivante, hay un montón de sinergias con los compañeros, pero con Lanzadera y con gente de Angels también. Hemos tenido además la posibilidad de tener un mentoring para cualquier... ¿Qué es esto exactamente el mentoring, por si nuestros espectadores Bien, pues lo desconocen? Es un asesoramiento de gente con experiencia en cada una de las áreas que nos que ya han pasado por donde nosotros estamos os tutoriza pensando, de alguna manera, ¿no? Correcto. Y realmente también ha sido muy importante esta figura del mentoring. Realmente yo creo que el máster nos ha permitido reducir y minimizar mucho el riesgo también. Riesgos, ¿no? Es decir, evidentemente todos podemos emprender, siempre hay un riesgo y todos podemos emprender. No, el máster lo que yo creo que nos aporta, aparte de conocimientos, como he dicho antes, que hemos aplicado para nuestro proyecto, es también evitar muchos errores, ¿no? Evitar por donde han pasado otros y se han tropezado, pues minimizarlo al máximo, ¿no? Que es importante. ¿Por qué creéis que está de moda, entre comillas, emprender?
no entre comillas emprender, sino de moda? Pues, ¿por la crisis, por esos factores que decíamos al comienzo, por el cambio de modelo productivo? Yo creo que España está teniendo un momento en el que emprender se ha puesto de moda y un poco de culpa la tiene la necesidad de la falta de trabajo. Luego, por otro lado, pienso que se ha fomentado mucho más el espíritu emprendedor, a las personas les apetece llevar un proyecto, se ha fomentado el espíritu de, oye, tengo un sueño y voy a luchar por él. Entonces, yo creo que se ha hecho mucho a la hora de fomentar el emprendimiento en España. ¿Esos sueños que empezaban en garajes, por ejemplo? Exacto. Todos pensamos, ¿no?, en esa típica... Por cierto, además tenéis un programa, ¿no?, que es Garaje, ¿no? Sí, efectivamente es un programa de lanzadera, en este caso, de la aceleradora, y es también un programa de incubación para todas aquellas personas que quieran escalar su proyecto. ¿Cuál es el proceso? Antes hablabas un poco, pero danos los pasos claves. Desde que se forma la idea hasta que puede llegar a tener capital, ¿en qué colabora Lanzadera? ¿Cómo lo hace EDEM? ¿Cómo lo mentoriza? ¿Cómo lo tutoriza todo esto? Pues EDEM es una escuela de empresarios, entonces nosotros nos dedicamos a lo que es la formación, ¿vale? En este caso, en emprendimiento concretamente tenemos el máster en emprendimiento y liderazgo, que es un posgrado, y también tenemos un grado universitario en administración y dirección de empresas con itinerario emprendedor. Cuando los alumnos de nuestros programas finalizan sus estudios, pasan al edificio de al lado, como así nosotros decimos, que es Lanzadera. Entonces Lanzadera es una aceleradora que tiene varios programas. Lanzadera ha creado para nuestros alumnos Lanzadera Campus, que es un programa específico de incubación. Entonces lo que hacen es, yo tengo este proyecto, he testado que la necesidad existe, he aplicado conocimientos empresariales en el proyecto y ahora es un pasito más, y es el pasito de voy a escalarlo, voy a realizar mis primeras ventas, y entonces Lanzadera lo que te da es un soporte financiero y también técnico. Es decir, puedes lograr una pequeña financiación para empezar esa idea. Exacto, y llevarla a la práctica. ¿Cuál es la experiencia hasta ahora de este tipo de proyectos? Pues la verdad es que es muy positiva, es el primer año que tenemos el programa Campus de Lanzadera, pero más del 50% de nuestros alumnos que han estudiado con nosotros están en el programa de incubación de los proyectos, es decir, tienen un proyecto y lo están llevando a cabo. ¿Por qué ropa vegana y productos veganos? Interesante, ¿no? Claro. Bueno, evidentemente yo soy vegana, por supuesto, no acabo de decirlo, porque pienso que hoy en día no haría falta la necesidad de utilizar los animales como objetos realmente para nosotros que podamos vestir bien. Entonces realmente la necesidad surgió tras testarlo en el mercado entre más de 1.200 personas, y se vio que efectivamente que la gente no quería, si podía elegir entre un abrigo de piel, por ejemplo, prefería algo que pudiera parecer piel pero que no fuera piel, vamos a decirlo así. Y entonces es como surgió realmente la idea, básicamente. Y yo, por supuesto, estoy de acuerdo con esos valores. Además, en un momento en el que también hay mucha dialéctica y mucho debate, ¿no?, sobre el tema de los animales, ¿no?, en este momento en España. Sí, en concreto, exacto, sí, está habiendo bastante... Está el tema en auge. Candente, ¿no? Sí, exacto, vamos a denominarlo así. Pero sí, bueno, pero eso para una idea emprendedora es bueno, ¿no?, que se hable de eso, ¿no? Sí, sí, por mí, por supuesto, además va acorde con los valores que yo tengo. Es decir, yo creo muchísimo, a mí me gusta la moda, pero a la vez es lo que te he comentado, no estoy de acuerdo en tener que utilizar no solo animal, sino, como te he dicho, cadena de producción también ética. Pienso que hoy en día, y con toda la globalización que tenemos, los medios, los recursos, no es necesario que para que podamos vestir bien sea necesario a lo mejor tener las condiciones que actualmente hay gente que está teniendo para que nosotros podamos llevar una camiseta, una camisa. No me parece que sea necesario. ¿Los flotadores? Pues los flotadores, la verdad es que cuando somos 3 socios, y antes de ser 3 socios me vino un amigo y me dijo, esto va a ser una tendencia, y no me lo podía creer, que flotadores gigantes con formas de flamenco rosas iban a poder venderse. Dijimos, vamos a hacer una prueba, vamos a montar una tienda online, vamos a venderlo, nunca habíamos visto el producto, y fue una auténtica sorpresa cuando en 8 días hicimos 8 ventas, sin haber visto nunca el producto. Entonces fue cuando decidimos traerlo a España. ¿Y de momento está funcionando? Y de momento, pues la verdad es que estamos muy contentos. O sea, yo había emprendido anteriormente y siempre pues, se hacen 3 escenarios, ¿no? El malo, el normal y el optimista. Y hasta la fecha siempre había sido el pesimista o peor.
es la primera vez que me pasa que está siendo el optimista, así que estoy muy contento. Bueno, fenomenal. El campo de la arquitectura, ¿cómo lo tenemos? Porque está tocado, ¿no? Sí, ha estado tocado los últimos años, ahora parece que está mejorando, al menos la reforma, y de hecho nosotros detectamos esa oportunidad y decidimos pasar pues de las ideas y proyectos a también materializarlos y construirlos y a la gestión patrimonial. Y creemos que ese servicio integral, ese servicio global, es muy positivo para el cliente. Le ofrecemos beneficios en ahorro de costes, en tiempo, en cumplimiento de plazos. El cliente delega en un solo interlocutor y la experiencia, la verdad, que está siendo muy positiva. En estos momentos, esta tarde vengo de una visita de obra. Tenemos 4 obras en marcha, un local y tres viviendas, y realmente hemos pasado un momento complicado, pero yo creo que hemos sabido transformar el estudio de arquitectura en una empresa que realmente aporta valor a la sociedad y que realmente estamos percibiendo que el cliente, si lo ponemos como centro, que es un poco lo que nos han enseñado en EDEM, ¿no? El cliente como centro, que decirlo es muy bonito, pero cumplirlo es más complicado y hay que al final hacerlo. Pues el cliente percibe que le estás aportando valor, y con una comunicación muy fluida, muy constante, personalizando los proyectos, vemos que al final, aunque es un entorno complicado y un sector complicado, pues estamos satisfechos. Sí. ¿Emprender es arriesgarse? Sí, es arriesgarse. ¿Es complicarse la vida, como dicen algunos? No, yo creo que si tú tienes la pasión y las ganas de hacerlo, es optar por una manera de vida, y yo creo que es completamente necesario en la sociedad en la que vivimos. ¿Y el emprendedor nace o se hace? ¿Qué pensáis? No sé, cualquiera, ¿eh? Yo creo que el emprendedor, yo creo que ambas son correctas. Yo creo que sí que te tiene que nacer, y tienes que quererlo, y tienes que nacer un poco emprendedor, tienes que tener esa actitud. Pero yo creo que también se puede hacer en una gran parte, y por lo menos puedes llegar a ser un mejor emprendedor. Desde luego la formación que hemos recibido un poco en este máster iba encaminada a eso. ¿Qué pensáis vosotros? Yo pienso que el emprendedor, en la mayor parte de él, se hace. Es decir, o sea, se trabaja, ¿no? Se trabaja. O sea, al final son personas que igual han tenido una vivencia personal o simplemente tienen esa pasión por emprender, pero creo que llega un punto en tu vida en el que quieres emprender y te sale. No simplemente es que has nacido y has sido emprendedor. Yo igual de pequeñito no me nacía tanto emprender, y de repente pues sí que te nace mucho más. Entonces yo creo que es algo que se hace. ¿Sagri? De acuerdo, completamente. Creo que se hace. Depende de las circunstancias que a lo mejor estés pasando en tu vida, o por distintas variables pueda llegar el momento en el que tú te planteas realmente pues llegar a emprender. Y por supuesto es algo que es una etapa muy larga. Me refiero, sí que es cierto que pienso que una vez ya emprendes o estás emprendiendo, creo que ya no ves otra forma de vida, por lo menos yo lo veo así. No sé si están de acuerdo ellos, pero... Sí, totalmente. Yo creo que una de las claves es las experiencias que tú has vivido a lo largo de tu vida, cómo te influyen y en el ecosistema en el que te has encontrado. Es una manera diferente de ver las cosas. O sea, te cambia la mentalidad, ¿eh? No solo para trabajar, sino incluso para tu estilo de vida, ¿no? Sí, porque al final yo creo que emprender es una actitud. Es una actitud ante la vida, que ya sea poniendo en marcha un negocio o intraemprendiendo dentro de una empresa. Hay gente con unas ganas de hacer las cosas, con una proactividad que otros no tienen. Vosotros en el curso he visto por ahí que habláis de las 3 P's. Sí. Decidme qué es esto. Tenemos varias siglas. Sí. Las 3 P's es pasión, perseverancia y paciencia. Para la paciencia supongo que es muy necesaria, ¿no? Porque a veces nos empeñamos en una idea que a lo mejor no le ha llegado su momento, ¿no? Esto que se suele decir, ¿no? ¿O qué? ¿O sí, siempre hay ideas buenas en cualquier momento? Sí, bueno, yo creo que al final la idea se basa en que realmente tú estás cubriendo una necesidad de tu cliente. Hay ideas que nosotros o los emprendedores piensan que cubren una necesidad y no es verdad. Entonces, encontrar realmente esa necesidad y saber que realmente estás cubriendo una necesidad es lo difícil. O sea, ideas podemos tener muchos, pero
ponerlas en práctica y vender es lo complicado. Y la forma de implementarlas yo creo que también es muy importante. O sea, que es un juego de equilibrio con estas 3 P's, no todo a la vez, sino... Bueno, luego están las 3 T's, trabajo, ¿no? O el 24/7, que es... Que eso no falla, ¿no? Claro, si un cliente te llama un viernes a las 8 de la tarde de agosto, y te pide algo, pues si realmente te crees que el cliente es el jefe, pues tienes que solucionarle en ese momento su demanda. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria porque vamos a seguir hablando de lo que les decía al principio, de emprender, el faro de los emprendedores. No se vayan, volvemos enseguida. Talleres Interpati, taller oficial multimarca para turismos e industriales. Posiblemente el taller más técnico. Talleres Interpati te lleva y te trae a por tu coche. Talleresinterpati.com. Talleres Interpati, donde conocen bien tu vehículo. Talleres Interpati. Grupo Interpati. Aquí y ahora, Aurgi está de moda. ¡Oh, sí! Y siempre más barato. Mario, La Reve, Jun. Y tú también. Monta este Michelin por 59 euros, todo incluido. O carga el aire acondicionado por 29,95. Aurgi, siempre más barato. Cuando te sientes bien, eres rock and roll. Por eso bebes Fonbella. Un agua equilibrada y además 0% impurezas y baja en sodio. Fonbella, que nada te detenga. Això no és una llanda, és una oportunitat. Si la recicles en el contenidor groc, tens una oportunitat de cuidar la plaça on juguen o de mantindre net el riu de la teua ciutat. I aquesta botella és una oportunitat de respirar aire pur quan vas a la muntanya. Reciclar és una oportunitat, perquè l'envàs que no recicles tu, no el reciclarà ningú. Generalitat Valenciana y Ecoembes. Pones mucho amor en tu casa. ¿Por qué mancharlo todo con un ambientador tradicional? Presentamos Airwick Pure, el único aerosol sin agua que refresca tu hogar sin mojarlo todo. Airwick Pure, fragancia sin residuos húmedos. Els nostres programes segueixen a l'estiu. De dilluns a divendres, a les 2:30, tota la informació amb Carme Bort i Maria Tomàs en El Dia Comunitat Valenciana, on a més Joan Carles Fortea i Victòria Rosselló ens contaran la previsió de l'oratge. A les 6:30 és el moment de Anem de Festa, el nostre espai per a parlar de les celebracions populars de la Comunitat Valenciana. Julio Tormo i Loren Donat recorren els nostres pobles per portar-los a les seues cases, les festes i la cultura popular. A les 9 torna la informació amb la segona edició de El Dia Comunitat Valenciana. El Faro encén les seues llums a les 9:30 de la nit, de dilluns a divendres. L'anàlisi i el debat de tot el que passa a la comunitat tenen el seu moment amb Germà Arroyo i els seus tertulians. Dilluns, dimecres, dijous i divendres, en estil mediterrani, Raquel García i Paco Nadal repassen a les 10:45 tota l'actualitat social i cultural. Música, reportatges, entrevistes, moda, gastronomia, tot el seu lloc a estil mediterrani. Dimarts i divendres és moment per al Running en Crono. Xavi Blasco es posa les sabatilles de córrer i repassa amb els protagonistes totes les carreres que es celebren per la nostra geografia. I tanquem la nostra programació a la 1 de la matinada amb Bous i Pobles, l'espai on visitem totes les festes de bous al carrer. Viu l'estiu en TV Mediterráneo. ¿Vamos a la mesa? Uy, ¿qué le ha pasado a la vitro? Me da una vergüenza. Y eso que yo solo uso un producto para vitro. No todos los productos funcionan igual y pueden acabar dañándola. En Teca, como expertos, solo recomendamos Vitroclen. Su fórmula es el doble de eficaz para eliminar la suciedad y mantenerla como el primer día. Vitroclen. Si no pone Vitroclen, no es Vitroclen. Decidí enseñar para seguir aprendiendo. Con esfuerzo todo es posible. Cuando me dijeron, tienes el colesterol a más de 200, me descoloqué. Danacol me dio una ayuda extra, porque además de lo que ya hago, Danacol baja mi colesterol hasta un 10%. Con constancia, llega tu mayor recompensa. Danacol, reducir tu colesterol está en tus manos. Despierta. Desayuno, comida, amigas, leche, hipo, sábado, domingo, día tras día tras día. Con cada lavado, tus vasos se vuelven opacos. Nuevo Finish Brillo y Protección. Mantén tus vasos brillantes durante más tiempo.
La eficacia de Sillit Bank Cali Brillo, nadie lo cuenta mejor que tú. A mí me gusta tener el baño impecable, pero hay manchas que no salen y no lo soporto. Antes, lo negro de la silicona no salía ni rascando, hasta que descubrí Sillit Bank Cali Brillo. Y ahora, chup chup. Dejo actuar y arranca la suciedad. Impecable. Con Sillit está todo como a mí me gusta. Pruébalo y cuéntanos tú mismo. En Argal loncheamos las mejores piezas. Lo notas en esa loncha tan distinta y en ese sabor tan natural como recién cortado. Argal Bon Natur, natural en todos los sentidos. Uf, mi lavadora huele fatal. Y eso que uso un antical, pero no sirve. Un antical de marca blanca puede no ser suficiente para eliminar la cal y los residuos de tu lavadora. Por eso huele mal. Yo recomiendo Calgon 2 en 1 en cada lavado. Es implacable contra la cal y hasta 15 veces más eficaz que la marca blanca eliminando residuos. Adiós al mal olor. ¿Has probado Vega Verde? Joven, blanco, rosado. ¡Vega Verde! ¡Vega Verde! Y ahora, Vega Verde azul. Muy bien, pues seguimos en este faro especial de los viernes hablando de lo que les decía al principio, de emprendimiento y de emprendedores. En esta mesa hay un buen número de ellos que ya saben, ya les han escuchado con sus ideas innovadoras. ¿España es un país para emprender? Yo creo que absolutamente. ¿Se dan las condiciones? Al final las condiciones las tenemos que crear nosotros, no tenemos que esperar a que nadie nos las cree, ¿no? Yo creo que es un tema que viene de la sociedad civil y tenemos que arriesgarnos, poner en marcha proyectos y así generar a su vez empleo y tener una sociedad más rica y más equitativa. O sea, es aquello de no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino tú por tu país, ¿no? Exactamente. José. En el sentido de que la suerte se busca, ¿no? Que la suerte no te llega. Yo creo que sí, que es un país, España, con oportunidades y que sí que es posible emprender si uno lo lucha, ¿eh? Porque también pienso que pueden darse más facilidades desde la administración, por ejemplo. Ahí queríamos llegar, ¿no? Ahí queríamos llegar. Sí, aprovecha, sí. ahora es el momento de pedir. Bueno, no es una cuestión de pedir, pero si en todos los trámites, por ejemplo, en mi sector, de licencias, que ahora se habla mucho, etcétera, si se pusieran facilidades, si se acortaran los plazos, por ejemplo, en la gestión patrimonial, no puede ser que una persona, un inmueble que está sin gestionar, que está vacío, decida adquirirlo para hacer una pequeña reforma, ponerlo en alquiler y sacar una rentabilidad, ¿no? Que es una de las áreas que tenemos nosotros, en uno de los servicios que damos. Pues no puede ser que esta persona invierta y se pase 1 año y medio o 2 para que se le dé una licencia para una pequeña reforma, ¿no? Pues no tiene sentido, ¿no? Eso frena y al final, pues evidentemente el 80% lo tiene que dar uno y yo creo que sí que hay oportunidades y sí que es un país para emprender, pero si se dan facilidades, pues mejorará. Porque la burocracia muchas veces es un muro, ¿no? Un obstáculo. Correcto. Pero lo mismo podríamos hablar de la financiación, o sea, que no es solo el sector público, es también, en general, facilitar. Lo que hay que hacer es facilitar ese emprendimiento. Seguro que a vosotros muchos de vuestros compañeros o amigos os habrán dicho, uy, vaya lío, ¿no? Eso de emprender y tal. Lo mejor es estudiar una oposición y sacarla y se acabó, ¿no? Sí. ¿Cómo veis ese campo, ese otro mundo, cómo lo veis, esa otra trinchera? Yo no, a ver, sobre todo mi familia, me acuerdo, claro, es muy, ¿qué estás haciendo? Estoy emprendiendo. ¿Cómo? ¿Pero trabajas para otra persona? ¿Qué estás haciendo? ¿Acabas de hacer un máster? La gente aún no termina de entender qué es lo que es emprender realmente. Pero para mí diríamos que, por ejemplo, la incertidumbre es lo único que es constante, como bien se dice. No me veo, diríamos, ¿vale?, trabajando en algo en el que no se me permitiera realmente poder emprender, poder montar algo por mí misma. Por supuesto, entiendo que haya gente que le apasiona, no tiene nada que ver, pero sí que pienso que en mi sentido, me refiero, yo me veo muchísimo más si puedo crear algo por mí misma, poder favorecer a la sociedad. En mi caso, a veces digo, conozco a alguien y digo, no, soy emprendedor. Me dicen, o sea, que no tienes trabajo, ¿no? esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Entonces, sí que es cierto que la mentalidad española a veces es muy de título para buscar un trabajo, para entrar a una empresa, para intentar ascender y llegar a ser alguien, ¿no? Y yo creo que es mucho más bonito el otro camino, ¿no? El lucharlo por ti mismo y lanzarte a emprender.
¿Y de 8 a 3, 14 pagas y un mes de vacaciones? Pues lo que sea. Ya, o sea, esos son los dos ámbitos, ¿no?, en los que nos movemos. ¿Quiénes han sido, si es que los habéis tenido, vuestros referentes? ¿Valencianos, españoles, europeos, mundiales? ¿No sabéis, o no habéis tenido referentes? No sé. Como modelos, me refiero, de empresarios o de emprendedores. Yo creo que la respuesta más fácil es Juan Roig, que es, de hecho, todas estas iniciativas de EDEM, Lanzadera y Angels es gracias a él. Y la verdad es que para mí es un referente. De hecho, en Flamingueo, nuestra empresa, aplicamos su modelo empresarial. Entonces, para mí, sin duda, si tengo que elegir uno, es él. ¿Sagri? Yo, aparte de Juan Roig, como bien he comentado, sí que es cierto que tuve muchos años como referente a Mancio Ortega, de Doña Inditex. Sí, desde que fuera luego Pablo Isla, porque sí que pienso que bueno, cambió el concepto que existía en aquel momento de la moda. Bueno, es un icono español, como lo podemos llamar así, independientemente de que luego, bueno, independientemente del modelo, luego a lo mejor te pueda gustar más o menos, pero el tema de la logística, por ejemplo, pienso que sí, ha sido un referente para mí en mi caso, sí que fue. José. Pues yo creo que estoy de acuerdo con Jacín. Creo que en el ámbito general Juan Roig es un referente muy importante a nivel nacional y europeo, digamos. Nosotros lo hemos vivido mucho en EDEM porque hemos estudiado el modelo de calidad total y creo que todos lo hemos intentado aplicar, y realmente esa actitud de mejora continua, las relaciones con nuestros proveedores, con nuestros clientes, creo que ha impregnado todo nuestro proyecto y ahora ya nuestra empresa, y sí que creo que es un referente importante. Y además un modelo que se estudia ya en las mejores facultades de economía, ¿no?, y de empresas de todo el mundo, ¿no, Julia? Exacto, es un caso de estudio, ¿no?, el caso Mercadona. En nuestro caso, por supuesto, intentamos irradiar el modelo que le ha hecho llegar donde está hoy en día Mercadona. Entonces eso intentamos inculcar mucho a nuestros alumnos los componentes de la empresa que son importantes para tener un proyecto sostenible en el tiempo. Vamos al inicio, es decir, ¿qué le falta a nuestro sistema educativo para que provea más emprendedores o para que haga que el emprendimiento sea, no sé si una asignatura, pero sí una materia que se pueda impartir desde la base? ¿Creéis que ese concepto debería estar ya en la escuela desde que somos pequeños, de los inicios? Sí, yo creo que falta práctica, básicamente porque muchas veces lo único que tenemos son teorías sobre libros, pero falta práctica, poder ver que realmente todo lo que estamos aprendiendo se puede llevar a cabo. También que desde un inicio se nos eduque a que efectivamente nosotros podemos ser el cambio. Creo que eso falta en la mayoría de lugares públicos, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, pienso. O sea, ¿la escuela limita de alguna manera, limita la capacidad personal de acción? Yo creo que el sistema educativo español es extremadamente teórico. Como ha dicho Sagri, falta práctica. Por ejemplo, yo creo que todas las escuelas deberían enseñar a hablar en público. Ahí quería ir. Y sin embargo, ahí quería llegar. Pues en España no se habla en público. Luego vemos a niños de 10 años en Estados Unidos dando una conferencia a 100 personas y no le tiemblan las manos. Entonces yo creo que esa es una de las habilidades que faltan, y fomentar oye, que tú puedes crear algo grande. Entonces sí, yo creo que tenemos mucho que mejorar y reducir la teoría para poner más en práctica, quizá menos teoría, pero practicar más. Porque, Julia, los alumnos cuando llegan al máster, ¿qué es lo que más les falta, en tu opinión? Pues yo creo que hay dos niveles, que de hecho nuestra estructura se basa en esas necesidades. Yo creo que por una parte es el desarrollo de las habilidades que le hacen falta a un emprendedor, como estaba comentando Jacinto, pues hasta temas de comunicar, herramientas de venta, liderazgo, incluso inteligencia emocional, de reflexión de uno mismo. Entonces nosotros denominamos esa parte la persona, el emprendedor, y luego también una parte obviamente de conocimientos empresariales y de creer que puede poner en marcha una empresa. Es decir, una formación teórica, pero luego unas habilidades y unas aptitudes profesionales, ¿no? Exacto. ¿Tú has encontrado todo eso, José? Yo lo he encontrado. De hecho, por ejemplo, dimos bastantes clases sobre negociación que he podido aplicar directamente, que fue muy interesante.
pero en marketing, en contabilidad, el poder hacer una presupuestación, el ver en qué momento pues vas a poder tener un empleado más y calcular un poco la posible evolución de tu empresa, a mí me pareció muy interesante. Pero lo mismo en liderazgo y en gestión de personas y todo esa parte más humana de inteligencia emocional, de gestionar al equipo, también me ha parecido muy interesante. Aparte de las cuestiones más técnicas que también hemos recibido, ¿no? ¿Qué debe de tener un líder también? Aparte de, estábamos hablando de los emprendedores, pero habéis hecho el máster en emprendimiento y liderazgo. ¿Qué cualidades o qué virtudes ha de tener sí o sí un líder? Yo creo que el líder tiene que, por empezar, tiene que escuchar muy bien, ¿no? Tiene que ser muy sensible a lo que ve en el día a día, en su equipo, la gente que le rodea. Tiene que tener una estrategia muy clara, tiene que saber comunicarla, saber transmitir esa ilusión y saber motivar a su equipo. Y bueno, y luego tiene que dar ejemplo. O sea, todo esto no se transmite con palabras, sino con hechos, ¿no? Hechos y no palabras, ¿no? ¿Y los empresarios que pasan por este curso y os comentan sus experiencias, os transmiten eso, liderazgo, capacidad de acción? Sí, completamente. Me refiero, todos ellos nos comentan que tienes que ser una escucha activa, tienes que tener unos objetivos muy claros para básicamente poder guiar a las personas que están contigo, ser empático, tener determinados muy bien los valores. Básicamente, si alguien te tiene que seguir, tienes que ser, como ha comentado José, un buen ejemplo. Y te has de tirar la responsabilidad a la espalda, ¿no? Es una gran responsabilidad, básicamente porque todos los demás van a depender de ti. Y hay que tener en cuenta eso, hay mucha gente que está en posiciones que son líderes, o diríamos jefes, más bien dicho, y no entienden la responsabilidad que tienen. Es decir, muchas veces damos por hecho, tenemos distintos empleados, pero no se asume el decir, vale, la responsabilidad que tienes ahora mismo de 5 o 6 personas que te están siguiendo, y creo que eso es algo muy importante. ¿El emprendedor se ha de rodear también de personas también con espíritu emprendedor? Por supuesto, yo creo, de hecho, una de las mayores virtudes que tiene Marina de Empresas es que está EDEM, Lanzadera y Angels, y todos comemos en la misma cafetería. Entonces somos estudiantes que comemos con emprendedores, comemos con empresarios, comemos con gente que viene a dar ponencias, y yo creo que eso es una cosa que aporta un montón de valor. Y rodearte de ese ambiente hace que mejores muchísimo, porque pues, estás escuchando conversaciones, hablas con gente, conoces gente, te comentan cosas, al final es imprescindible el entorno. Y entiendes problemas que a lo mejor vas a tener en un inmediato futuro, o a lo mejor ya no los tienes porque claro, ya sabes cuáles son. Igual, ¿no? Te cuentan un problema que dices, ostras, pues yo iba directo a cometer el mismo error, pero como ya tienes a alguien a tu lado que lo ha cometido, pues eso es una experiencia que te ahorras ese fracaso. Seguro que muchos de nuestros espectadores están pensando en emprender o en iniciar alguna acción de este tipo. ¿Cuáles son los primeros consejos que hay que dar a los futuros emprendedores? Pues yo creo que es que se lancen a la piscina. ¿Directamente? Directamente. Que detecten que realmente están cubriendo una necesidad de un cliente y que se pongan a experimentar. Al final, una de las cosas que intentamos inculcar a los alumnos es que la formación teórica está muy bien, pero hasta que no lo llevas a la práctica y compruebas que realmente funciona, de poco sirve. Entonces, por eso intentamos que nuestra formación sea siempre muy aplicada a la realidad y a poner las cosas en marcha. Por supuesto, siempre empezando por pequeñas acciones y por pequeñito que decimos, o sea, pero... un poquito de red, ¿no? Exacto, pero lanzarte. ¿Cómo convencerías tú, José, a alguien que quisiera emprender, un amigo tuyo, que te lo comentara, y tú cómo le transmitirías tu experiencia? Sí, yo lo tengo muy claro. La satisfacción y la sensación de ser tú dueño de tu propio destino. Esa frase me gusta, ¿eh? Para mí es fundamental ahora. Es decir, ya, por supuesto, estamos día a día intentando que la empresa vaya mejor, pero realmente el ser tú el que capitaneas ese barco es importante para mí. Y luego yo creo que es importante también emprender, si es posible, en algún ámbito que conozcas. No tiene por qué ser tu formación, como por ejemplo es mi caso, que evoluciona por arquitectura, construcción y gestión patrimonial, pero puede ser
que lo hayas conocido, aunque tu formación sea otra, por lo que sea, porque en la vida al final, por ejemplo en el caso de Sagri, ella ha emprendido en algo que vive a diario y que conoce. Entonces yo creo que eso facilita. Y si además tienes experiencia, mejor. Y si además has podido formarte un poquito, pues minimizas riesgos. Pero yo creo que lo más importante es la satisfacción y el ser un poco dueño de tu destino. A mí es lo que más... Pero no es una condición sine qua non, ¿no? El tener que emprender en tu sector necesariamente, ¿o qué os parece? Bueno, mi sector seguro que no es el de los flotadores. O sea, que esta es una primera historia, yo tengo pasión por crear cosas que luego la gente utilice, es decir, pasión por crear negocios. O sea, a mí lo que me gusta es crear el negocio. Luego, yo soy un caso en el que, bueno, pues vendo tendencias por internet, pero tampoco soy una persona que compre tendencias ni mucho menos, ¿no? Entonces, mi pasión va por otro lado y es la de crear negocios que funcionen. Bueno, estamos intentándolo. Eso suena muy bien, pero no debe ser fácil, ¿no? Lo de crear negocios donde no los hay, ¿no? Pues la verdad es que cuesta muchísimo, Y comentábamos antes qué le diríamos a los espectadores que quieren emprender y tal. A mí me gustaría decir que en mi caso me pasaba mucho lo que se llama parálisis por análisis. Y esto es, tienes una idea... A ver, repita eso. Parálisis por análisis. Vale. ¿Qué significa? Significa que tienes una idea y que no paras de pensar en tu idea, te crees que la idea es genial, vas mejorándola, no paras de pensar en tu idea, pero nunca das el primer paso. Entonces estás como siempre analizando tu idea, quieres llevarla a cabo, pero no das el primer paso. Y yo creo que si consigues dar el primer paso, entonces ya estás metido en la carrera del emprendimiento. Pero hasta que no te lanzas, o sea, la primera barrera, hay que romper esa primera barrera y no estar todo el día pensando en la idea sin ejecutarla. Al final, ejecutar yo creo que es lo más importante. Sagri, ¿tus consejos a alguien que quiera empezar? Sí, tengo dos. Bueno, uno sería sobre todo que tengan pasión por lo que van a hacer, porque creo que tienes que dedicarle muchísimas horas, te tiene que gustar realmente. Esa es una de las primeras P's, la de la pasión. Sí, no, es que ciertamente, si no te apasiona, me refiero, básicamente porque va a haber momentos también muy duros, en los que mucha gente te va a poder un poco, no juzgar, pero sí a lo mejor llegar a decir que a lo mejor puede ser o no viable la idea que estás llevando a cabo, y tiene que ser algo que te gusta. Y luego, como han dicho muchos de mis compañeros, no tener miedo, me refiero a lanzarse. Hay que evidentemente tener los pies en la tierra, pero realmente para llegar a algo hay que ponerse a hacerlo. Sin hacer nada efectivamente no va a ocurrir. ¿Y cuándo hay que decir basta a una idea que no tiene, o parece que no tiene viabilidad? ¿O hay que seguir empeñándose hasta que la tenga? No, yo creo que si te das cuenta que estás en un hoyo, lo mejor es que dejes de cavar. Y abandonar y buscar otra cosa, ¿no? Eso es difícil darse cuenta porque te enamoras de la idea. Te enamoras de la idea y se han dado siempre... casos, ¿no? De gente que ha ido con una idea hasta la muerte, económica me refiero, correcto, hasta que ha llegado a esa muerte. Sí, sí. Pues nada, cuanto antes mejor. Sí. Vale la pena abandonar, ¿no? Una última para todos también, y la respondéis como queráis. ¿Hay sectores especialmente proclives para el emprendimiento o no? Sectores económicos hablo, ¿eh? Pues yo creo que todo lo que es... Lo digo por el asunto de Internet, que parece que da para mucho. No lo sé. Sí, yo creo que Internet ha llegado para quedarse y que los negocios, hay dos tipos de negocios, los que están en Internet y los que lo van a estar. O sea, de ahí no podemos escapar. Y si tuviera que señalar un futuro cercano, para mí sin duda es la realidad virtual y la realidad aumentada. Yo creo que ahí eso va a ser the next big thing, lo siguiente después del smartphone. Como dicen ahora, ¿no? Lo siguiente. Lo siguiente. Sagri, ¿hay sectores que crees tú que son mejor para emprender y otros mejor para...? Sí, a ver, no sectores realmente, pero como ha comentado Jacinto... O sí nichos de mercado, que decís. Exacto, sí que a lo mejor realmente todas las tecnologías que tenemos hoy en día, como a lo mejor puede ser el término de omnichannel, por ejemplo, de estar en distintos canales, hoy en día no sirve únicamente tener ya sea una tienda offline, sino necesariamente tienes que tener una página web, yo creo, y adaptarse realmente a todo lo que está viniendo. Entonces yo sí que creo que realmente más que sector como tal es un poco adaptarse a los nuevos sistemas que estamos utilizando de comunicación, etcétera. Y sí. José. Claro, y encontrar nichos de mercado dentro del sector en el que quieres emprender, que siempre los hay. Y siempre hay formas diferentes de hacer las cosas y de aportar valor al cliente. Julia, ¿Internet es un reto, un peligro, una oportunidad, todo a la vez? Yo creo que todo a la vez, ¿no? Pero sobre todo una oportunidad y una manera de ver las cosas desde un punto de vista diferente.
todo va a una velocidad que nos obliga a estar siempre en constante cambio. Entonces, para el mundo emprendedor y en general para las empresas es un reto, Internet es un reto. ¿Y el comercio electrónico, hay quien dice que ha matado también el tradicional mundo laboral? ¿Cómo lo sentís eso vosotros? ¿O no lo veis como una amenaza? Yo no lo veo como una amenaza, más bien lo veo como una oportunidad. Pienso que sí que seguimos queriendo tener trato con las personas, a lo mejor sí que es cierto que ha cambiado la forma en la que nos comunicamos o los medios, pero no pienso que haya que tomarlo como una amenaza, todo lo contrario, creo que tenemos que adaptarnos de ello, sacarle todo el jugo posible y tomarlo como realmente lo que es, una oportunidad en ese sentido. Yo Para Jacinto además es su herramienta, ¿no?, de trabajo, va buscando ahí es una buena oportunidad. Tendencias. ¿Y qué encuentras en Internet cuando buscas? ¿Tendencias? Sí. Pues lo que hacemos es, sobre todo analizamos redes sociales, pero no en España, lógicamente, porque queremos ser los primeros en España. Miramos sobre todo Australia y Estados Unidos. Entonces, seguimos a gente... ¿No había sitios más lejos? No, pero cuanto más lejos mejor, ¿no? Porque seguro que no ha llegado. Y lo que hacemos es, tenemos una serie de influencers en esos países, los seguimos y estamos al loro de qué utilizan, qué les gusta, los comentarios. De hecho, lo de los flotadores fue que en Australia empezaron a subir un montón de fotos de famosas australianas con los flotadores y empezaron a ver un montón de comentarios en español en esas fotos diciendo lo quiero, lo necesito, me encanta. Entonces es una forma de... Advertisteis que había un mercado, oye, ¿no? Esta gente hablando español lo quiere, no lo puede conseguir, vamos a venderlo en España. ¿Y estamos bien posicionados en España en el mercado electrónico? Sí, yo creo que España es un buen mercado y sí que es cierto que en el resto de Europa se compra más por internet que en España, porque claro, en España con el buen tiempo, a la gente no le importa tanto salir a la calle, pero es un mercado que crece el 21% todos los años. Hombre, eso es mucho, ¿no? Es una animalada. Entonces hay que estar ahí, hay que estar ahí. Muy bien, pues yo no quiero despedir este programa sin que Julia invite a muchos de nuestros espectadores que seguro que les interesaría participar en ese máster de emprendimiento y liderazgo. ¿Por qué deberían matricularse? Bueno, yo creo que todo aquel que ha sentido en su vida que tiene un espíritu emprendedor, que quiere poner las cosas en marcha, creo que Marina de Empresas es un lugar adecuado y empezar por el máster en emprendimiento y liderazgo es una buena opción. El máster no es solo para aquellos que quieran poner en marcha una startup, sino también para aquellos que quieran desarrollar una empresa familiar, que quieran intraemprender en una empresa existente, y al final es una forma de formarse en gestión empresarial con un plus añadido de una proactividad y unas ganas de cambiar las cosas. Pues muy bien, ya lo saben, ese es el programa, ese es el máster de emprendimiento y liderazgo de la Fundación EDEM dentro del vivero de lanzadera de empresas en la Marina Real de Valencia. Pues yo solo me resta agradecer a todos vuestra participación. Gracias, Julia, codirectora del máster. Muchas gracias. José Cabedo, del estudio CG3. Gracias. Sagri Domínguez, de Bifair, creo que me lo he aprendido bien, sí. Ropa vegana y productos veganos con negocio ético además, ¿no? O fabricación ética. Y Jacinto Fleta, de Flamingueo, los flotadores gigantes. Esto no se me olvida nunca. Gracias, mucho éxito a todos, y me quedo con una frase que creo que ha dicho José: ser dueños de su propio destino. Es un buen desideratum. Que así sea, que lo logréis y que vaya todo muy bien. Y a ustedes, lo dicho, muchas gracias por su atención, buenas noches. Nos vemos el próximo lunes, después del informativo a las 9:30, a la hora acostumbrada, en El Faro. Gracias.